Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Construir TV Noticias. Buen comienzo de semana para todo el mundo. Hoy un Construir nuevamente completo porque hemos recibido de vuelta de unas largas y merecidas vacaciones a Sofi Caram con tanto para contar que no sé cómo va a ser. ¿Cómo le va, Reina? Gracias, Fede. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todo el mundo. Gracias por el aguante, gracias por la bienvenida. Con muchísima información, por supuesto. Nos vamos a estar ocupando primero de la situación procesal de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. Todavía no hay definición respecto de su encarcelamiento. Continúa presa en Jujuy y además vamos a estar detallando la agenda del presidente Mauricio Macri. Balmi sigue conmigo, firme, como todo este enero largo, el primer trabajador. ¿Cómo le va, Mainetti? ¿Cómo va, Fede? Saludamos a todos y a todas del otro lado de la pantalla, obviamente. Todo enero aquí firme junto a ustedes para decirles que hoy comienza lentamente a normalizarse el servicio de agua en el Gran Buenos Aires y también vamos a estar hablando del nuevo torneo de fútbol argentino. Visita, como es costumbre, y una gran visita porque es la que más sabe de té. Es una mujer que entendió que en este país necesitaba otra mirada sobre el té, que había que además enseñar porque tiene un gran rol docente. Inés Bertón empezó con una empresa pequeñita, chiquita, dicen que tiene el ticket de esos $132, ¿eran, Inés? Con los que arrancó un emprendimiento que hoy recorre el mundo. Y ella es una gran representante y parece que va a emprender el viaje también con nuestra yerba mate. Así que no te lo pierdas, nos va a enseñar a hacer un buen té, nos va a enseñar cuál es la diferencia entre una infusión y un té, cómo debe tomarse, cómo aprender a reconocer cuándo son buenas las hebras de ese té que vamos a tomar. Muy linda invitada. Bueno, comencemos con la información. Vamos a comenzar con Sofi, te lo contaba ella, Milagro Sala. Hoy todos esperábamos la conferencia de prensa por parte del juez para ver si comunicaba finalmente la liberación de Milagro Sala. Bueno, la noticia es que no, va a continuar detenida y tiene 5 días para evaluar si finalmente la libera o sigue en este estado, Sofi. Así es, Fede. El juez Mercau dio una conferencia de prensa para decir que todavía no había tomado ninguna decisión respecto de la situación procesal de la líder de la Tupac Amaru, que recordemos está detenida en el penal de mujeres de la provincia de Jujuy desde hace ya 12 días. El juez Gastón Mercau declaró en la conferencia de prensa que Milagro Sala está imputada por 2 delitos. Uno de ellos, tumulto. El otro, instigación a cometer delitos. Dio detalles, Mercau, y se encargó de dejar en claro que por estos 2 delitos Sala puede llegar a ser condenada hasta 6 años de prisión. Lo cierto es que la discusión está en que la imputación, por ejemplo, de tumulto no existe en el Código Penal de la República Argentina. A lo sumo, tumulto es una figura contravencional que de ninguna manera puede establecer para la ley argentina la prisión de una persona y mucho menos la prisión preventiva, porque lo que está sucediendo con Milagro Sala es que está detenida de manera preventiva sin ningún tipo de condena. Además, de alguna forma... Destaquemos que esa figura se reserva para quien potencialmente puede llegar a ser muy peligroso, para quien potencialmente puede llegar a presentar una fuga y está prácticamente comprobado un delito. Una contravención en general conlleva una contravención conlleva una multa, solo eso. Si uno comete una contravención, uno debe pagar una multa en el caso de que la justicia considere que lo amerita. Sí, y en función de lo que vos decís, Fede, la prisión preventiva se amerita en casos de peligro de entorpecimiento de la investigación o de que el protagonista o quien está siendo juzgado pueda llegar a darse a la fuga, algo que en una figura tan pública como Milagro Sala, claro, es complicado, es difícil. A partir de ahora el juez tiene 5 días más para definir la situación procesal de Milagro Sala. Todos los amparos, todos los recursos de amparo que han sido presentados, los habeas corpus que han sido presentados, han sido denegados por parte de la justicia. La cuestión de fondo todavía no está resuelta y todas las pruebas que ha presentado la fiscal de la causa hasta el momento, Fede, son solamente imágenes de la manifestación de la que estaba formando parte Milagro Sala frente a la gobernación de la provincia de Jujuy, recordemos hoy a cargo de Gerardo Morales. Gerardo Morales que avaló la detención que algunos consideran ilegal por parte de la justicia de Jujuy a Milagro Sala. Mauricio Macri, que además va a viajar a Jujuy dentro de unos días, se cree que para los primeros días de febrero, para respaldar a Morales. Mauricio Macri, que en Davos se negó a hablar de la situación procesal del Milagro Sala, hoy para muchos una presa de manera ilegal en la República Argentina.
Vamos ahora con Balmi y a contarte qué pasa con el suministro de agua potable, sobre todo en la zona norte de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El camalote bajó, nos tapó todo lo que tiene como planta posible. Ay, se saca el agua, es así, se saca el agua, no hay una base. Chupan el agua de ahí y de ahí la potabilizan y todos tomamos agua. Bueno, el camalote se nos tragó ahí y está complicado, Balmi. Y nos taparon los camalotes, sí. Fede, es lo que podemos decir hasta el día de hoy. La empresa AISA informó que para el final de esta jornada estará resuelta la falta de presión de agua y la escasez de suministro, principalmente, como bien vos decías, en el norte del Gran Buenos Aires. El problema se generó por la presencia de camalotes que junto a la sudestada de este fin de semana taparon la torre de toma de agua en el partido de General San Martín. Según el vocero de la empresa, Diego Muñiz, esto dificultó las habituales tareas de limpieza y para mañana martes por la mañana el problema estará resuelto totalmente, según lo que dijo obviamente el propio Muñiz. Ante inconvenientes por falta de agua, los usuarios pueden comunicarse al 0800-321-2482 durante las 24 horas. Tengo en mis manos latitas llenas de yuyos deliciosos. ¿Cuál más rico? Impresionante, ¿ven? Pero en hebra, yuyito, ramita y todo para hacer deliciosas infusiones, toda autoría de Inés Bertona, en quien presentamos en este momento. Balmi. Presentamos formalmente a la invitada del día de hoy. Es Inés Bertón, sommelier y blender de té, fundadora de la firma Philosophy. Es también creadora de los blends para marcas de té Inti-Zen y Chamana. Poseedora de un olfato absoluto, se formó durante 8 años con la maestra japonesa Fumiko Takahashi. Anteriormente se dedicaba al arte y trabajó en el Museo Guggenheim de Nueva York. Se define como una persona poco rutinaria, una emprendedora nata que necesita crear para vivir. Es fanática de la arquería. Y tiene realmente aromas maravillosos en cada uno de sus latitas y, como ella le dice, yuyos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Contenta de estar acá. Historia maravillosa porque en realidad esta mujer, cuando se entera de la crisis del 2001, decide venirse a la Argentina. ¿Cómo es el cuento de tu arranque? En realidad yo estudié primero en el sur de Francia como perfumista. Después viví en Nueva York 8 años y en el 2001 veía por televisión todo lo que pasaba y no aguanté. La verdad que me parecía insólito estar allá y estar viendo por tele todo lo que pasaba y no armar mi emprendimiento acá. Y yo creo que los que somos emprendedores es un ADN, lo llevamos dentro, es casi un instinto. Y decidí volver a Argentina y tomarme un año así como para armar la idea, pero no, a los 3 días ya estaba empezando con Philosophy y ahora, así casi 15 años, casi 15 años después, la verdad que es lindísimo ver cómo se expandió y cómo hoy nuestras plantas están en Argentina y de acá salimos para el mundo. Bueno, audacia además, porque nosotros en la Argentina no teníamos una cultura de lo que es el té como se puede entender en otros países. No pasábamos de un saquito súper básico creyendo que eso era el té que Inés nos enseñó que era otra cosa. Primer punto, ¿cuál es la diferencia entre un té y una infusión? Todo el té, para ser llamado té, viene del arbusto Camellia sinensis. Siempre que hablamos de té, viene de una sola planta. Tenemos el té verde, que es el que no fermenta, no pasa por proceso por calor, simplemente se le saca la humedad, rico en antioxidantes, vitamina C, tiene un montón de propiedades, y se da mayormente en China y en Japón. Después tenemos el oolong, que es el semifermentado, y el té negro, el más conocido por todos, las bases de un Earl Grey, de un English breakfast, que se da muy bien en Sri Lanka, en India, en el noreste de India, en el pie de los Himalayas, en Misiones y en Corrientes, por supuesto. Es otra cosa porque es más un té de llanura lo que tenemos en Misiones y en Corrientes. Y una infusión, o sea, si bien el té es una infusión, una tisana vendría a ser cuando es una mezcla de manzanilla, cedrón, naranjitas. Ese es un té negro que tiene mango, papaya, hibiscus y pétalos de girasol. Es un té que está diseñado para un chef que hace vanguardia del Amazonas en Brasil, Alex Atala. Y sí, es gracioso porque es riquísimo, frío o caliente. Y nace con una historia bastante divertida porque yo le trataba de armar el mismo blend 10 veces, iba y venía y me decía, algo le pasa al mango que no está perfecto.
Y un día digo, bueno, me voy a tomar un vuelo a la mañana, nos juntamos a tomar el desayuno y hablamos un poco sobre el famoso mango. Y cuando voy en el hotel a servirme un poco de mango, me doy cuenta que lo comen mucho más maduro que nosotros. Claro. Esa era la gran diferencia en el momento en el que usamos nosotros el mango. ¿Cómo hacer un buen té? No, así, ¿debe hervir el agua, no debe hervir? No, ¿no? Los argentinos somos grandes tomadores de mate, sí, y hasta tenemos estas jarras maravillosas que están hechas con el agua para que no hierva. El agua nunca debe hervir. Cuando el té es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua. No es otra cosa que agua saborizada. Entonces el agua es importantísima. Que no hierva para que no queme las hebras es fundamental. Yo diría que un té negro se toma justo antes del punto de ebullición, a 95 grados, y un té verde mucho menos, a 75, 80 grados está perfecto. Una cuchara de té al ras por taza, 1 minuto y medio de infusión para los tés verdes y hasta 3 minutos de infusión para Eso quiere decir que quede reposando allí esos, claro, 3 minutos, sí, 1 minuto y medio, y ahí retiro el, sí, saquito o la cucharita en la que armé. Si es saquito, fundamental no hacer el ahorcado con el saquito. Horror. Horror, tremendo, porque ¿por qué? Sacás los taninos, sacás la peor parte del saquito. No estrujar al pobre saquito contra el borde de la taza con la cucharita. Son todas esas yo me río porque es lo que hacemos todos. Aparte yo me río porque estoy en un restaurante y los veo que le ponen azúcar, edulcorante, miel, limón, y me quedo callada, voy brotándome pero me quedo callada. Pero ya cuando veo el ahorcado con algún saquito de los que hago yo, ya ahí me acerco un poquito, ya miro con otra cara. Azúcar, edulcorante y eso, nada. Se les puede poner, pero es como a la comida. Mejor primero probarlo y después se le pone sal, ¿no? Como, claro, bueno, acá mejor primero probarlo. Hay gente que ya de memoria le pone 2 de edulcorante, 2 de azúcar o 2 de... Hay que probarlo primero. Sabemos que hiciste algunas infusiones o desarrollaste para algunas celebridades. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, es gracioso porque me tocó diseñar para Ozzy Osbourne y al día siguiente para el Dalai Lama, por ejemplo. Entonces era como la cabeza. Estaba como, bueno, a ver, bipolar total. Y pasó... Con Ozzy Osbourne era algo bastante gracioso, que nos llegaban siempre un pedido a la oficina de 5 blends para todas partes del mundo con una cuenta de FedEx, siempre con los mismos blends, y iba, no sé, a los lugares más insólitos, a Botsuana un día, Inglaterra al día siguiente, o sea, lugares insólitos. Y un día me llama el gerente del Hyatt, del hotel, y me dice, Inés, no vas a poder creer, viene Ozzy Osbourne al hotel, me mandaron el listado de todo lo que quiere, las toallas, los chocolates Cadbury que sean hechos en Inglaterra y no en Brasil. O sea, era 20.000 detalles, y de todo lo que piden, lo único que tengo son los 5 blends tuyos. Y ahí hilamos y nos dimos cuenta que eran los blends de Ozzy Osbourne, y ahí pude, bueno, conocerlo y armarle. ¿Y cómo los había conocido? Se los habían regalado. ¡Wow! Y se quedó fanatizado, en especial de uno que tenés ahí que se llama Indian Delight, que es ese, el de al lado. Ese que tiene canela. Tiene peras de otoño, ramas de canela, cardamomo, jengibre y pimienta. Y ese salió así. Y el Dalai Lama salió porque yo trabajaba en Nueva York y Uma Thurman, en ese momento casada con Ethan Hawke, venían a tomar el desayuno todos los días al lugar donde yo trabajaba y para el lugar donde yo blendeaba, yo hacía los blends. Y siempre les armaba algo distinto. Y un día viene Uma Thurman y me dice, viene el Dalai Lama a Nueva York y mi madre dirige el Tibetan House, la casa tibetana de Nueva York, y le encantaría comisionarte para hacer el blend para el Dalai. Y así nació después una relación de varios años. Y muchos salieron así como los Reyes de España o Lenny Kravitz, porque alguien te pide que diseñes para... y después ellos se hacen fanáticos, entonces... ¿Cómo llegaste a saber, primer punto, que tenías olfato absoluto? ¿Qué es tener olfato absoluto? Vos entraste a este lugar y te diste cuenta de quién tenía desodorante, de quién se bañó. Debe ser una pesadilla en un punto, ¿o no es tan así? Bueno, en realidad... no es que estoy todo el día como un sabueso, ¿no? Como uno usa la respiración de determinada manera en determinado momento. Uno empieza
a inhalar y exhalar a un ritmo cuando estás blendeando, cuando estás catando. Yo cuando estoy en el laboratorio, estoy diseñando, en ese momento no hablo y empiezo a respirar a un ritmo. Pero básicamente el olfato absoluto es la capacidad de trabajar con la memoria olfativa. Un ejemplo es, la mayoría de la gente dice rosas. Y yo digo, ¿qué rosas? Son las Charles Aznavour, las Lady Millington, las Blue Parfum, hay tantas variedades de rosas como de perfumes. Es un perfume cítrico. Es un limón, es una lima, es una mandarina, es una bergamota, es una clementina, un quinoto. O sea, los cítricos, el azar del pomelo es muy distinto al azar del limón, a la flor de azar. Y entonces mi trabajo es trabajar con esa memoria olfativa para recordar y recrear aromas y poder componer y recrear aromas. Bueno, lo interesante es que cuando Inés te describe, uno huele y le resultan familiares los olores. Uno no puede individualizar. Y cuando Inés enumera qué tienen, ahí uno los reconoce. Sería ese proceso al revés. Exacto. Es maravilloso. Nadie lo explicó tan bien, no lo puedo creer. Gracias, Inés, trabajo de esto. No, que nunca, siempre es como tratar de explicar, es difícil, porque en verdad es como, yo tengo como una biblioteca, donde hay un lugar que son las regiones, y están todas las bases de los tés, donde está todo dividido: el noreste de India, Sri Lanka, el pie de los Himalayas. Hay otra región donde están todas las flores, otra donde vienen las especias de Birmania. Todo eso acá, en la cabeza. Hay una biblioteca verdadera. Ah, de verdad. De verdad, que es mi laboratorio, donde está todo dividido, y ahí, cuando te contrata una marca para diseñar, más o menos te cuenta, yo voy a querer salir al mercado a tal costo, entonces decís, bueno, ¿con qué puedo jugar? Y me sacan de mi mini Disney todo con... No puedes usar el cardamomo porque subió muchísimo, no puedes usar el clavo de olor porque va a tal país que... No sé, me acuerdo una vez tenía que diseñar una línea para Barcelona, para unos catalanes, y no uses almendra porque era el remedio de la tos para chicos, entonces a nadie le gusta la almendra tostada. Te remite a eso, claro. Es que es maravilloso, y es maravilloso esto que tan bien relata Inés en cuanto a lo difícil y lo trabajoso que es diseñar un sabor o un aroma, porque claro, uno tiene, ahora entiendo esta cuestión de la concentración, claro, y te lleva automáticamente a ese momento, es una gloria. La memoria olfativa es increíble. Yo he visto en las tiendas a gente emocionarse, pero ves entrar a un señor así como que nunca no tiene el look sensible, yogi, y abrir una lata y emocionarse y decirte, no, me acabas de llevar de viaje a... Sí. Me contabas fuera de cámara un emprendimiento o algo que estás pensando, vos me lo contarás bien, con respecto a la yerba mate. Sí, a mí siempre me preguntan, ¿tomás café? ¿Tomás? O sea, yo digo, bueno, en realidad no tomo no porque no me guste, me encanta el café. Cuando viví en Estados Unidos durante 8 años tenía un contrato que no podía tomar café. ¿Por qué? Porque mis sponsors eran casi, o sea, te querían como la imagen del té, entonces no me dejaban, y yo decía, menos mal que no me prohibieron el Nesquik, pensaba, ¿no? Me encanta. Y cuando vine a Argentina, como esas cosas de rebelde, empecé a copar con el café, estaba todo el día tomando café. Y después me di cuenta que en realidad no tomo porque ya la dosis de tomar algo caliente ya está, ya después te van a tomar agua. Pero el mate es algo que me encanta, es algo que tiene mucho de ritual también, que en Argentina yo paso mucho tiempo también en las plantaciones, haciendo a veces consultorías, y empezó a nacer un proyecto con 2 amigos de hacer esta línea de blends. Los últimos años yo pasé mucho tiempo en Beirut y en Medio Oriente, y entonces... Que toman mate. Toman muchísimo mate. Uno está en Biblos, que es el puerto más antiguo del mundo, y ves el mate, y empezaron a pedirme desarrollar. Mis distribuidores de té nos empezaron a pedir. Quiero 2 volando, me dejas 2, Juani, volando. Una, ¿qué regiones aquí, qué tés tenemos como emblemáticos nuestros, si es que tenemos, o plantas para elaborar tés o infusiones en la Argentina, que sean En Argentina, Misiones y Corrientes, es un té de llanura. Por eso se exporta tanto, porque da más color que sabor. Ajá. Tiene un tema
En la altura la planta de té se queda más petiza y se concentra más la clorofila. Por eso es que nos vamos a los Himalayas y allá no es cómodo. Pero acá yo creo que se hace un trabajo increíble y cada vez más el INTA y todo lo que se está haciendo es maravilloso. La verdad que está buenísimo. Bien, buen dato. Y después que nos cuentes dónde pueden ir a tomar tus brebajes deliciosos. Bueno, Philosophy está al lado del Hotel Alvear, Sí, en Recoleta, en esta galería que se llama La Promenada, y adentro está la primera tienda Philosophy. Y después en Palermo, en Gorriti, entre Armenia y Gurruchaga, hay una galería muy mágica que se llama Paul, que entras pasando un vivero y ahí está nuestra tienda. Y después en Nordelta tenemos otro. Y bueno, Intizen y Chamana en todos los supermercados. Bueno, claro, tenemos país. la línea del súper que está buenísima, Sí. que es más accesible quizás, y la verdad es que tienen unos tés de altísima calidad porque uno tiene que cuidar lo que bebe, es muy importante cuidarlo. Intizen y Chamana en especial, que tiene relax, energy, todas cosas que cada uno es para un momento. Es lindísimo lo que pasó con esas dos, que hoy ya están en 20 países en poco tiempo. Tengo que agradecer, miren, y además es piola, si no saben qué regalar, aquí tienen, uno a veces no piensa en estos recursos como regalo, y la verdad es que acá hay, ¿cuántas latitas? Ahí hay, creo que debe haber 3 latitas, y Philosophy es más producto que packaging. Hacemos mucho hincapié en que, si bien el packaging es divino, que sea, Divino. que realmente esté todo en la calidad de la cosecha de té. Hacemos mucho hincapié Muy en importante. eso. Inés, placer y admiración enorme, sos una genia Yo absoluta. feliz de venir. Creo que un producto noble, un producto honesto se hace con ingredientes honestos. Entonces, si todos vamos tratando de usar ingredientes honestos, vamos a lograr algo maravilloso. Mil gracias. Un placer enorme, gracias, hemos aprendido un montón. Genia. ¿Con qué nos vamos ahora al torneo? ¿De qué equipo sos, Inés? ¿Se dice fútbol? De Boca. Vamos, grita la otra atrás de acá. Este fin de semana mejor cállense un poco, no fue lo mejor. Gracias, un placer enorme. Pero bueno, se viene el torneo para que todos puedan gritar por su equipo. A ver por quién, cómo viene la cosa, Balmi. Todos sabemos por quién va a hinchar cada uno de nosotros, Fede, y nos paramos en veredas completamente opuestas. El próximo torneo de la máxima categoría del fútbol argentino comenzará el primer fin de semana de febrero, o sea, el domingo 7, y se disputará nuevamente con 30 equipos, pero esta vez, y la novedad, que serán divididos en 2 zonas de 15 con una final para decidir al campeón. Según la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA, el torneo se extenderá desde febrero hasta mediados de mayo, y al mes siguiente estaría comenzando la Copa América. El certamen estará compuesto por 2 zonas de 15 equipos, como decíamos recién, y se disputará una sola rueda de todos contra todos, más 2 clásicos interzonales, en los cuales se alternará la localía de cada uno de estos partidos. Los 2 clubes que terminen la ronda en la primera posición de cada zona jugarán una final en una cancha neutral para definir quién es el campeón del fútbol argentino. La fecha de la final sería el 29 de mayo. En cuanto a la clasificación a las copas, por ahora está confirmado que el campeón, el subcampeón y los segundos de cada grupo irán a la Copa Libertadores 2017. Un tema a resolver aún es la cantidad de descensos, ya que por estatuto deberían ser 3. Pero las autoridades de la AFA entienden que el 3 sería como un número exagerado para tan poco tiempo de competencia. Una vez terminado este campeonato, volverán las temporadas de agosto a junio con 4 descensos y solo 2 ascensos. La decisión de volver a la temporada anual de un solo torneo es para que el año deportivo coincida con el de Europa. Superclásico, fecha 6 y fecha 12. River Boca, obviamente. Clásico de Avellaneda, Federica, fecha 4 y fecha 12. Ojo usted, Vamos a destacar a los trabajadores del día. Vamos, Juan Martín Maldacena, Sandra Díaz, científicos argentinos destacados porque junto a otros profesionales son las mentes científicas más influyentes del mundo. ¿Qué se evalúa? Se arma un esquema en donde se valoran a quienes publicaron el mayor número de artículos de divulgación científica. Este listado está integrado por más de 3.000 representantes de la ciencia. Lo elaboró la Unidad de Intelectuales Property and Science de Thomson Reuters, que evalúa todos los años
qué científicos en todo el mundo ha realizado este tipo de trabajos y a partir de allí este ranking. Juan Martín Maldacena es oriundo del barrio de Caballito, físico y profesor de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde también trabajó Einstein. Maldacena es uno de los referentes mundiales de la teoría de cuerdas y de la gravedad cuántica, a partir de las cuales se busca vincular la relatividad general y la mecánica cuántica. Y Sandra Díaz es bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella ya había sido reconocida en el 2014 por sus contribuciones en el área de ecología de comunidades y ecosistemas, la macroecología y la biodiversidad dentro del contexto del cambio ambiental global. Felicitaciones, son nuestros trabajadores del día. Nos despedimos recordando que hoy es el Día del Reportero Gráfico, la placa que homenajeaba a José Luis Cabeza, así lo avala hoy. Hay innumerables actos, pero vamos a destacar alguno porque hoy el 25 de enero, como te decía, fue asesinado José Luis Cabeza en el año 97. 97 ya. 19 años. Sí, hoy. Impresionante y lo que nos conmocionó a todos, ese terrible y brutal asesinato. Su cuerpo sin vida apareció calcinado en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Y te decía, hay varios actos y durante todo el día estuvieron realizando, pero destacamos algunos. En la ciudad de Buenos Aires hay un acto a las 18:30 en la Plaza Armenia, en Nicaragua y Malavia, convocado por la Asociación de Reporteros Gráficos y por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, entre otras organizaciones. Y a las 20, bajo el lema "No se olviden de Cabezas, los ojos hablan", se hará un acto en Pinamar, en la calle Bunge, frente a la terminal de micros. Los organizadores regalarán pinitos y semillas de árboles. A las 21 horas, Cabezas será recordado en el inicio de la jornada de hoy del Festival de Folclore de Cosquín. Sí, Pinamar resultando allí como emblemático, un verano tremendo, tremendo fue. Sí, fue un antes y un después sin lugar a dudas. Acompañamos a la familia, por supuesto, porque cada aniversario, sin dudas, entristece. Señores, hasta mañana, ha sido un placer y a ustedes también. Mañana nos vemos en el canal de los trabajadores. Adiós.